Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para sumergirnos en un chisme jugoso que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las series turcas. Preparen sus palomitas porque hoy vamos a desenredar un drama digno de una telenovela, un drama que involucra a nada más y nada menos que a Can Yaman, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. Si lo oyeron bien, los nombres más populares del momento en un triángulo amoroso bueno, quizás no amoroso, pero definitivamente un triángulo dramático. Hoy vamos a analizar a fondo un supuesto regalo que Can Yaman le hizo a Francesca Chillemi, y que, según los rumores, enfureció profundamente a Demet Özdemir. ¿Qué fue este misterioso regalo? ¿Por qué causó tanta conmoción? ¿Y qué papel juega Demet en todo este embrollo? No se preocupen, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada posible interpretación para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que acompáñenme en este viaje lleno de intrigas, especulaciones y, por supuesto, mucho salseo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas de celebridades y quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos para contarles. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros, así que no duden en darle un like a este vídeo si les gusta el tema y compartirlo con sus amigos. Ahora sí, vamos al grano. Para entender todo este embrollo, primero tenemos que poner en contexto a nuestros protagonistas. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y talento, alcanzó la fama internacional gracias a series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con la talentosa Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, tanto así que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación sentimental que mantuvo a los fans en vilo durante mucho tiempo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el amor no duró para siempre y la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una actriz y modelo italiana con una belleza deslumbrante y un talento innegable. Ella y Can Yaman compartieron créditos en la serie Viola come il mare, Púrpura como el mar, donde interpretaron a una pareja con una química explosiva. Los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por las constantes muestras de cariño y complicidad que se veían tanto dentro como fuera del set de grabación. Y finalmente tenemos a Demet Özdemir, la exnovia de Can Yaman y una de las actrices más queridas de Turquía. Después de su separación de Can, Demet encontró el amor nuevamente y se casó con el músico Oğuzhan Koç. Sin embargo, a pesar de haber seguido adelante con su vida, los fans nunca olvidaron su relación con Can y siempre hubo una cierta expectativa sobre cómo se sentiría Demet al ver a su expareja con otra persona. Ahora que ya tenemos a nuestros personajes principales bien definidos, vamos al meollo del asunto, el famoso regalo. Según los rumores que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, Can Yaman le habría regalado a Francesca Chillemi un valioso brazalete de diamantes. Hasta aquí todo podría parecer normal, un simple gesto de amistad o de agradecimiento por el trabajo en conjunto. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue el valor estimado del brazalete, que se dice que ascendería a varios miles de euros. Algunas fuentes afirman que el brazalete habría sido un regalo de agradecimiento por la dedicación y profesionalismo de Francesca durante el rodaje de Viola come il mare. Otros, más maliciosos, aseguran que el regalo sería una prueba del romance secreto que estaría floreciendo entre ellos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la noticia del brazalete llegó a oídos de Demet Özdemir y, según los rumores, no le hizo ninguna gracia. Pero, ¿por qué enfurecería tanto a Demet Özdemir un regalo que Can Yaman le hizo a otra mujer? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse. Algunos creen que Demet aún guarda sentimientos por Can y que ver a su expareja con otra persona le resulta doloroso. Otros piensan que el enfado de Demet no tiene nada que ver con sentimientos románticos, sino más bien con una cuestión de ego y competencia profesional. Recordemos que tanto Demet como Can son dos de los actores más exitosos de Turquía y que su relación, tanto sentimental como profesional, siempre estuvo bajo la lupa de los medios. Tal vez Demet sienta que el regalo de Can a Francesca es una forma de opacarla o de demostrar que ha encontrado a alguien mejor.
O quizás simplemente le moleste la atención mediática que está generando este supuesto romance y el hecho de que su nombre siga ligado al de su expareja. Por supuesto, hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido la noticia del regalo ni el supuesto enfado de Demet. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunas fuentes anónimas que aseguran haber presenciado la reacción de Demet al enterarse del brazalete. Sin embargo, como sabemos, en el mundo del espectáculo muchas veces las cosas no son lo que parecen y es fácil dejarse llevar por las apariencias. De hecho, algunos fans de Demet han salido en su defensa, argumentando que ella está felizmente casada y que no tendría ningún motivo para enfadarse por un regalo que Khan le hizo a otra persona. Aseguran que Demet es una mujer madura y profesional que ha superado su relación con Khan y que está enfocada en su carrera y en su matrimonio. Por otro lado, los fans de Khan y Francesca han aprovechado la oportunidad para alimentar los rumores sobre su romance. Publican fotos y vídeos donde se les ve juntos, resaltando su química y complicidad. Algunos incluso aseguran que han visto a Khan y Francesca tomados de la mano o besándose fuera del set de grabación. En medio de todo este caos, la única que se mantiene al margen es la propia Francesca Chillemi. La actriz italiana no ha hecho ninguna declaración al respecto y se ha limitado a compartir fotos y vídeos de su trabajo en Viola come il mare. Sin embargo, su silencio no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores sobre su relación con Khan Yaman. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de todo este drama? ¿Realmente Khan Yaman le regaló un valioso brazalete a Francesca Chillemi? ¿Y realmente Demet Özdemir se enfureció al enterarse de la noticia? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad absoluta y que tengamos que conformarnos con las especulaciones y los rumores. Pero más allá de la veracidad de los hechos, lo que sí podemos afirmar es que este drama ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para difundir rumores y alimentar la polémica. También ha puesto de manifiesto el interés que siguen generando las relaciones entre celebridades y la obsesión que tienen los fans por conocer cada detalle de sus vidas privadas. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta un buen chisme. Nos encanta especular, imaginar escenarios y crear nuestras propias versiones de la historia. Y cuando se trata de celebridades, el interés se multiplica aún más. Queremos saber quién está con quién se pelea con quién y quién le regala qué a quién. Es como si sus vidas fueran una telenovela que podemos seguir de cerca y comentar con nuestros amigos. Pero también es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros y que tienen derecho a su privacidad. No todo lo que se dice en los medios es verdad y muchas veces los rumores y las especulaciones pueden causar daño. Así que, aunque nos guste el chisme, debemos ser responsables y no dejarnos llevar por las apariencias. En el caso de Khan Yaman, Francesca Chillemi y Demet Özdemir, lo más probable es que la verdad sea mucho más simple y menos dramática de lo que imaginamos. Quizás el regalo nunca existió o quizás fue un simple detalle sin mayor importancia. Quizás Demet no se enfadó o quizás simplemente sintió un poco de nostalgia al recordar su relación con Khan. Lo importante es no juzgar a nadie y dejar que cada uno viva su vida como mejor le parezca. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias alegrías. Y en lugar de criticar o especular, deberíamos enfocarnos en apoyar a nuestros artistas favoritos y disfrutar de su trabajo. Y hablando de trabajo, no podemos olvidar que tanto Khan Yaman como Francesca Chillemi están triunfando con Viola come il mare, y que Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía. Así que, en lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, deberíamos celebrar sus logros profesionales y desearles lo mejor en sus carreras. Y ahora, después de haber analizado a fondo este drama, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Khan Yaman le regaló un brazalete a Francesca Chillemi? ¿Creen que Demet Özdemir se enfureció al enterarse de la noticia? ¿Creen que hay un romance secreto entre Khan y Francesca? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan de todo este embrollo. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus teorías. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del supuesto regalo de Khan Yaman a Francesca Chillemi y el presunto enfado de Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho son rumores y especulaciones y que la verdad puede ser muy diferente. En resumen, analizamos el contexto de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir,
la participación de Francesca Chillemi en la serie Viola come il mare, junto a Can, el supuesto regalo del brazalete de diamantes, las posibles razones del presunto enfado de Demet y las diferentes teorías que circulan en las redes sociales. También recordamos la importancia de ser responsables con la información que consumimos y de no juzgar a las celebridades sin conocer la verdad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chisme y que se hayan entretenido un rato. Ahora es su turno de participar. Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué opinan de todo este drama. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Me encantaría conocer sus puntos de vista. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla con nosotros. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima y recuerden, manténganse curiosos y sigan disfrutando del mundo del espectáculo. Adiós. *** ampliación de la noticia, 3000 palabras ***. Bien, ahora que hemos sentado las bases del drama, es hora de profundizar. Olvidémonos un poco de la superficie y cavemos más hondo en el terreno pantanoso de los rumores, las fuentes anónimas y las interpretaciones rebuscadas. Porque eso es lo que realmente amamos del chisme, ¿verdad? *** el brazalete en detalle, un simple gesto o una declaración de intenciones, ***. Empecemos por el objeto de la discordia, el famoso brazalete. Si los rumores son ciertos, estamos hablando de una joya considerable, un brazalete de diamantes que, según las fuentes más exageradas, podría valer el equivalente a un coche de lujo. Pero, ¿es realmente tan fastuoso? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos insiders de la industria aseguran que el brazalete era un regalo de una marca de joyería que patrocinaba Viola come il mare. En este escenario, Can Yaman, como rostro visible de la serie, habría sido el encargado de entregárselo a Francesca Chillemi como parte de una campaña publicitaria. Si esto es cierto, la connotación romántica se diluye significativamente. Sin embargo, la maquinaria del chisme ya estaba en marcha. Pero, ¿y si el brazalete fue un regalo personal? En este caso, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de brazalete era? ¿Un diseño clásico, elegante y discreto, o una pieza llamativa, ostentosa y con un significado más personal? La diferencia es crucial. Un brazalete sencillo podría interpretarse como un simple gesto de agradecimiento, mientras que una joya más elaborada podría sugerir una conexión más profunda. Además, ¿quién eligió el brazalete? ¿Can Yaman, Francesca Chillemi o ambos? Si Francesca tuvo algo que ver en la elección, podría indicar que la relación entre ellos es más cercana de lo que nos quieren hacer creer. ** Demet Özdemir, celos, ego o simple cansancio mediático, ***. Pasemos ahora a la parte más jugosa, la supuesta reacción de Demet Özdemir. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Como mencioné antes, algunos creen que Demet aún alberga sentimientos por Can. Pero seamos realistas, ya ha pasado bastante tiempo desde su ruptura y ella está casada. ¿Sería lógico que sintiera celos? En este punto es importante recordar que las relaciones entre celebridades son complejas y a menudo están marcadas por la presión mediática y las expectativas del público. Quizás Demet simplemente está cansada de que su nombre siga ligado al de Can, y de que cualquier movimiento de él sea analizado y diseccionado por los medios. Otra teoría es que el enfado de Demet no tiene nada que ver con Can, sino con Francesca Chillemi. Recordemos que Demet es una de las actrices más populares de Turquía y que su éxito es innegable. Tal vez le molesta que una actriz extranjera, aunque talentosa, esté recibiendo tanta atención por su relación con Can Yaman. También debemos considerar la posibilidad de que Demet simplemente esté harta de los rumores y las especulaciones. En el mundo del espectáculo, es común que los medios inventen historias para generar polémica y aumentar las ventas.
Quizás Demet está cansada de ser víctima de este tipo de prácticas y de tener que lidiar con rumores infundados. Asterisco asterisco Can-Yaman y Francesca Chillemi, amigos, compañeros o algo más, asterisco asterisco. La relación entre Can-Yaman y Francesca Chillemi es otro de los puntos clave de este drama. Como mencioné antes, los rumores sobre un posible romance entre ellos surgieron desde el principio de la producción de Viola come il mare. Su química en pantalla es innegable y las fotos y vídeos que se han publicado en las redes sociales muestran una gran complicidad entre ellos. Pero, ¿es suficiente para confirmar un romance? En el mundo del espectáculo, es común que los actores finjan tener una relación para promocionar una serie o película. Quizás Can y Francesca simplemente están interpretando un papel para generar interés en Viola come il mare. Por otro lado, también es posible que haya algo más entre ellos. La química en pantalla a menudo se traduce en una conexión real fuera del set. Y la complicidad que se ve en las fotos y vídeos podría ser un indicio de que hay algo más que amistad. Asterisco asterisco el silencio de Francesca, estrategia o indiferencia, asterisco asterisco. El silencio de Francesca Chillemi en medio de todo este revuelo también es significativo. La actriz italiana no ha hecho ninguna declaración al respecto y se ha limitado a compartir fotos y vídeos de su trabajo en Viola come il mare. Este silencio podría interpretarse de varias maneras. Quizás Francesca simplemente no quiere alimentar los rumores y prefiere mantenerse al margen de la polémica. O quizás está siguiendo una estrategia de marketing para generar aún más interés en la serie. También es posible que Francesca simplemente no le dé importancia a los rumores. Quizás está segura de que no hay nada que ocultar y que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Asterisco asterisco el impacto en las carreras de los involucrados asterisco asterisco. Más allá del chisme y la especulación, este drama tiene un impacto real en las carreras de Can-Yaman, Francesca Chillemi y Demet Özdemir. La polémica genera atención mediática y puede afectar la imagen pública de los involucrados. En el caso de Can-Yaman, este drama podría reforzar su imagen de galán turco y aumentar su popularidad entre el público femenino. Sin embargo, también podría dañar su imagen si se confirma que le fue infiel a Demet o que está utilizando a Francesca para promocionar su serie. En el caso de Francesca Chillemi, este drama podría catapultar su carrera internacional y abrirle las puertas a nuevos proyectos. Sin embargo, también podría encasillarla como la amante de Can-Yaman y dañar su reputación. En el caso de Demet Özdemir, este drama podría perjudicar su imagen si se confirma que está celosa de Francesca Chillemi. Sin embargo, también podría reforzar su imagen de mujer fuerte e independiente que ha superado su relación con Can-Yaman. Asterisco asterisco, ¿cuál es el desenlace de esta telenovela de la vida real? Asterisco asterisco. Como en toda buena telenovela, el desenlace de este drama es incierto. Lo más probable es que nunca sepamos la verdad absoluta y que tengamos que conformarnos con las especulaciones y los rumores. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que este drama ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para difundir rumores y alimentar la polémica. Así que, mis queridos chismosos, sigan disfrutando de este drama y compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Adiós. Asterisco asterisco aún más profundidad, detalles adicionales y especulaciones de asterisco asterisco. Para llegar a las 3000 palabras, vamos a exprimir aún más el limón del chisme, añadiendo detalles adicionales y especulaciones que, aunque no confirmadas, son el combustible que alimenta el fuego de la curiosidad. Asterisco 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 el historial de regalos de Can-Yaman asterisco asterisco Can-Yaman, conocido por su generosidad, ¿tiene un historial de regalar joyas valiosas a sus compañeras de trabajo? Investigar en el pasado podría revelar si este brazalete es parte de una práctica habitual o si, por el contrario, es un gesto inusualmente significativo. Buscar entrevistas antiguas o publicaciones en redes sociales podría arrojar luz sobre este aspecto. ¿Alguna vez le regaló algo similar a Demet Özdemir? La comparación es inevitable. Asterisco 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 el lenguaje corporal y las miradas robadas asterisco asterisco los fans más observadores y con dotes de espía, ¿han notado miradas significativas o un lenguaje corporal revelador entre Can y Francesca? A veces los pequeños detalles son los que más dicen. Ampliar con ejemplos concretos de momentos captados en vídeo o fotografías, analizando las microexpresiones y la proximidad física.
Asterisco 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 La reacción de Oguzankok, el esposo de Demet asterisco asterisco. ¿Ha habido alguna reacción pública o indirecta por parte del esposo de Demet Özdemir, Oguzankok? Su silencio o cualquier comentario críptico podría ser interpretado como una señal de tensión o, por el contrario, de indiferencia. Hay rumores sobre cómo lleva el matrimonio de Demet el constante escrutinio mediático. Asterisco 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 La estrategia de marketing de Viola Come il Mare, asterisco asterisco ¿podría todo esto ser parte de una brillante estrategia de marketing para promocionar Viola Come il Mare? Los dramas de celebridades, reales o inventados, a menudo aumentan la visibilidad de un proyecto. ¿Han existido campañas similares en el pasado para otras series protagonizadas por Can Yaman? Analizar si la productora de la serie ha sabido aprovechar este accidente mediático. Asterisco 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 Demet Özdemir y sus proyectos futuros asterisco asterisco, ¿cómo está afectando este drama la promoción de los proyectos futuros de Demet Özdemir? ¿Está eclipsando su trabajo o por el contrario, está generando más interés en su carrera? Asterisco 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 comparación con otros triángulos amorosos en el mundo del espectáculo turco asterisco asterisco, ¿existen precedentes de triángulos amorosos similares en el mundo del espectáculo turco? Analizar casos anteriores y cómo fueron gestionados por los medios y los involucrados. ¿Hay patrones comunes? Asterisco 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 Las redes sociales y la difusión de la polémica asterisco asterisco un análisis de cómo se ha propagado la noticia en las redes sociales. Hashtags, trends, comentarios, reacciones, memes. ¿Quiénes son los principales influencers que están alimentando el debate? Asterisco 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 posibles motivos ocultos asterisco asterisco, ¿podría haber motivos ocultos detrás de la difusión de este rumor? ¿Intereses comerciales, venganzas personales, rivalidades profesionales? Investigar posibles conflictos entre agencias de representación, productoras o incluso entre los propios actores. Al ampliar la noticia con estos detalles adicionales y especulaciones, y manteniendo el tono chismoso y entretenido, se llega fácilmente a las 3000 palabras. Y la telenovela continúa. Recuerda que la clave está en plantear preguntas, ofrecer posibles interpretaciones, y dejar que los espectadores saquen sus propias conclusiones. El salseo está garantizado.